Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. A un mes y un día del inicio de la implantación de la tarea de ordenamiento y después de un par de semanas de haber abordado por última vez este tema en nuestro espacio, regresamos para hablar en la jornada de hoy sobre cómo marcha la tarea de ordenamiento en este mes y tanto de su implantación, cómo se sigue pues analizando la implantación, cómo se ha intercambiado con los territorios, con las provincias en los últimos días por la dirección del país, y tendremos también pues novedades en el orden de los precios, las tarifas y también el tema pues de las contravenciones que tan importante es en estos tiempos. De esos asuntos pues estaremos hablando hoy en esta mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con el compañero Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos. Está de nuevo Marino por acá con nosotros y regresa. Casi salió aquí ahorita y está otra vez de nuevo con nosotros la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaño Weiss, a quien le doy nuevamente la bienvenida en este espacio. Así que los invito a que nos acompañen en esta mesa redonda de hoy, que sé que va a tener información de muchísimo interés para todos ustedes. Siga con nosotros. El ordenamiento está previsto para impulsar el país, para ordenar la economía, para hacerla más transparente, para truncar la mentalidad importadora y propiciar la mentalidad exportadora, para buscar la eficiencia, para distribuir de acuerdo al principio socialista, o sea, el que más aporte, el que más trabaje, el que más eficientemente lo haga, ese gana más y tiene más bienestar. Y mantiene el concepto de justicia social de lo que es igualitarismo. No subsidiamos productos para todos, subsidiamos y damos un tratamiento diferenciado a las personas que son vulnerables. Es la manera más justa de trabajar estas problemáticas. Y por supuesto, lo primero que hay que garantizar es que cada cubano o cubana pueda tener un empleo y que como su empleo, de su trabajo, de su aporte, entonces reciba un salario que le permita vivir en condiciones dignas. Bueno, excelente resumen de los propósitos y los objetivos de la tarea de ordenamiento que hacía nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez días pasados en la provincia de Cienfuegos. Con ello iniciamos esta mirada a la tarea de ordenamiento a un mes y 10 días de su implantación. Me gustaría, Marino, pues tener una apreciación suya de en qué momento estamos, cómo se sigue pues trabajando en las adecuaciones necesarias a toda esta tarea. Qué impresión recibió la dirección del gobierno del intercambio con los territorios que fue en cada una de las provincias del país. Bueno, buenas noches a todo nuestro pueblo. Este es un tema que todo el pueblo sigue de cerca y vamos a abordar qué ha ocurrido en estos primeros tiempos, ¿no? Yo creo que hay dos momentos. Uno, el inicio inicial de la tarea de ordenamiento oficialmente es el día 1 de enero, porque fue el día que el Banco Central declaró como tipo de cambio oficial el tipo de 1/24. Pero yo creo que la tarea de ordenamiento empezó antes. A mí me parece que hay un momento importante que es el 10 de diciembre, cuando se hizo público. Y después que el 10 de diciembre se hizo público el inicio de la tarea de ordenamiento, el 1 de enero, 6 horas después ya estaban puestas en la Gaceta Digital las más de 100 normas jurídicas que respaldaban la tarea de ordenamiento, incluyendo un decreto de ley sombrilla, porque pudiera haber aparecido una norma jurídica que entrara en contradicción con la tarea de ordenamiento, y por eso se hizo un decreto de ley. En el primer momento que se pusieron las normas jurídicas en la Gaceta Oficial, empezaron las opiniones de la población, porque hasta ese momento se había explicado qué cosa era la tarea de ordenamiento, pero evidentemente las personas no tenían la percepción del efecto que iba a tener en ellos la tarea de ordenamiento. Entonces a mí me parece
Randy, que hay un momento muy importante para nosotros, que es el 10 de diciembre, ya a partir de que las personas empezaron a leer las normas jurídicas, empezaron a llegar opiniones. Nosotros respetuosamente estudiamos todas las opiniones de todo el mundo. Vino después la Asamblea Nacional, donde también se discutió este tema, y sin ser palabras textuales, voy a repetir la idea que expresó el presidente de que todo se revisaría y se cambiaría lo que fuera necesario cambiar, siempre que fuera posible cambiarlo. Es decir, hay una voluntad del gobierno y del Estado de revisar todas las opiniones. Yo quiero recordar que antes del propio 1 de enero ya se habían hecho cambios a las tarifas eléctricas a partir de las opiniones de la población. Ese fragmento que se puso del presidente al inicio de la mesa nos ayuda mucho a lo que vamos a discutir hoy. Y solo quería ratificar lo siguiente. Primero, estos primeros tiempos ratifica la complejidad del proceso. Es muy transversal, tiene que ver con toda la sociedad. No creo que no haya persona que de alguna manera no tenga que ver con ella la tarea de ordenamiento. Y como dije, es un proceso extremadamente complejo, y solo recordar que habíamos hablado de 4 cosas. Había que eliminar el CUC, había que poner un solo tipo de cambio, había que quitar subsidios y algunas gratuidades que fueron las menos, y había que transformar los ingresos, que incluía salario, jubilaciones y la asistencia social. Yo siempre digo que solo una reforma salarial es un problema muy complejo. Bueno, de hecho estaba viendo las estadísticas, el PDF del tema salario, prestaciones y jubilaciones en Cubadate tuvo más de 600.000 visitas aquel 11 de diciembre. En aquel momento, ¿no? Entonces, de esa reforma salarial tengo que decir algunos elementos que aquí hemos dicho en la mesa redonda, pero me parece que es importante volverlo a repetir para ir llegando a determinados entendimientos. El cálculo que se había hecho de la reforma salarial inicialmente estaba en el orden de 160.000 millones de pesos de fondo de salario, en un punto de partida de 34.000. A ver, déjame decirlo bien. El fondo de salario en Cuba era 28.300 millones de pesos. Con el incremento en el sector presupuestado se puso en unos 34.000 millones. Y el fondo de salario de la tarea de ordenamiento es 139.000 millones. 139.000 millones. Los que están en el sistema empresarial se comparan con el fondo de salario de los 28.300, porque ellos no subieron incremento de salario, y los que estaban en el sector presupuestado se comparan con los 34.000, porque ellos tuvieron un incremento de salario. Y bueno, nosotros hemos dado los incrementos por grupo de escala, la ministra de Trabajo, en más de una mesa redonda. Pero lo que quiero decir es que el diseño que había de la tarea de ordenamiento en su momento no era de 139.000 millones, sino era de 160.000 millones. Es decir, ahí nos quedamos unos 20.000 millones por debajo de lo que debió haberse hecho para tratar de resolver un poco mayor de incongruencia que tenía el salario en el punto de partida. ¿Y eso tiene que ver con los ajustes macroeconómicos? Eso tiene que ver con los equilibrios macroeconómicos, porque la economía tiene leyes. Lo que pasa es que las leyes de la economía no siempre se ven los efectos en el corto plazo. Tú sueltas esta pluma y va abajo por la ley de gravedad. En la economía tú cometes un error hoy y no lo ves ni mañana ni pasado, tiene un rebote inflacionario de aquí a 3 o 4 meses. Entonces los equilibrios macroeconómicos y los modelos que se corrieron, que yo traje aquí una vez un modelo con los conceptos pero sin los números, aconsejaban no hacer una reforma de salario superior a los 139.000 millones, y eso fue lo que se hizo. Y en esa reforma de salario han aparecido cualquier cantidad de opiniones, bueno, todas públicas, los operarios. A ver, en esa reforma de salario se subieron los universitarios, se subieron los técnicos medios al grupo 11,
y los operarios se quedaron en el grupo 7 y 8, ahí están los linieros y todo ese grupo de personas. Las centrales termoeléctricas. Sí, hay operarios, es decir, en el grupo 11 están las personas que tienen un nivel de calificación de técnico medio. Y hay operarios que no llegan a ser técnico medio, pero que sí tienen una calificación alta, como es el caso de los linieros, los torreros de Texas y varios. En la actividad de ferrocarril y también hay operarios de mucha calificación. Y ahí ha habido un nivel de opiniones de que ellos plantean de que deberían estar en un grupo a escala superior. Entonces, solo te digo eso para trasladar que solo hacer una reforma de salario con limitaciones genera un grupo de insatisfacciones que nosotros estamos conscientes que la propia reforma de salario no es el punto de partida. Hay otro elemento, Randy, que yo creo que es importante, y es que hemos hecho la tarea de ordenamiento en un momento económico muy complejo, de muchas limitaciones. Todo el mundo lo sabe, estamos en pandemia, están los efectos de las medidas de bloqueo de los últimos años, muy arreciada en el último año. La crisis económica internacional, la crisis económica detención de los flujos comerciales. Los ingresos en divisas del país están muy limitados. Y entonces cuando tú le dices a las personas, es verdad, tú caíste en un grupo de escala relativamente bajo, pero tú estás en el sistema empresarial, todavía en el sistema empresarial te quedan dos cosas adicionales, un sistema de pago de destajo y una distribución de utilidades, y hay personas que te dicen, sí, pero prácticamente no puedo poner los trabajadores de destajo porque no tengo materia prima para que trabajen, y también las utilidades a fin de año van a ser limitadas. Todo eso está dando vuelta en este proceso, y es válido, pero también es válido decir que hay muchas reservas en el sistema empresarial que hay que salir a buscar. Si nos paramos en la posición de las limitaciones que tiene el país, que son ciertas, y no nos paramos en la posición de que ahora hay que dirigir una empresa de una manera totalmente diferente, entonces no tendríamos solución al tema. Pero es justo reconocer que hemos hecho la tarea de ordenamiento en un momento complejo. Otro momento complejo es la oferta, ya lo hemos dicho, vamos a tener que enfrentar un déficit de oferta, vamos a tener que enfrentar un crecimiento de los ingresos de la persona a partir del crecimiento de los salarios, pensiones y asistencia social, vamos a tener que enfrentar un incremento de costos de las formas no estatales y vamos a tener que enfrentar un alto déficit presupuestario que siempre tiene sus riesgos inflacionarios. Sin embargo, hicimos la tarea de ordenamiento. Yo creo que la pandemia va a pasar. La crisis mundial, como todas las crisis, se entra y sale, y a mí me parece que haber hecho la tarea de ordenamiento y tener un enfoque diferente en el sistema empresarial y en los actores de la economía, que son los que producen la riqueza, en un ambiente mejor desde el punto de vista monetario, respalda la necesidad de haber tomado la decisión de la tarea de ordenamiento con las limitaciones que tenemos y se han estado atendiendo. En un análisis objetivo, Marino, si no se hubiera hecho la tarea de ordenamiento, hubiera sido difícil poder avanzar en la implementación de la estrategia de desarrollo económico y social. A ver, es que el propio modelo económico, la actualización del modelo que ha cogido cuerpo en la estrategia económica y social, de la manera que financieramente el país venía funcionando, era muy difícil. Incluso, aún con las cosas que han ocurrido en este primer mes, hay un grupo de cosas que dan un saldo positivo que yo me voy a referir a ellas. Es decir, nosotros teníamos que eliminar de la economía la sobrevaloración del peso sobre el dólar. Y teníamos que eliminar de la economía la gran distorsión de funcionar la economía con dos tipos de cambio, uno por 1 y uno por 24. Hay otros fenómenos también que están ahora, pero que lo que te digo es que aún con lo que ha ocurrido se ratifica la validez del proceso. Como tú sabes, y se ha explicado por la prensa, ese segmento que se puso del presidente haciendo algunas definiciones de la tarea de ordenamiento, es las conclusiones en una de las provincias. Para nosotros ha sido extremadamente importante la visita por las provincias, oír a las personas, escuchar a los empresarios en un escenario
real de aplicación de las cosas, porque siempre las personas tienen vivencias que me parece que son extremadamente importantes. Yo después en algún momento voy a poner algunos ejemplos. Mira, ahora están ocurriendo cosas que las vemos y decir que no estuviesen, estaban. Lo que pasa es que es un ambiente de uno por uno, subvalorándolo todo por la sobrevaloración del peso contra el dólar, tú no lo veías. Y voy a poner, Macy después va a explicar varios puntos, pero bueno, el Ministerio de Finanzas elabora el presupuesto de Estado y lo hace. Y en este recorrido han ocurrido cosas interesantes. En una provincia, alguien dijo, me subieron las tarifas de transportación, que ha sido una de las cosas más complejas que hemos tenido que enfrentar. Pero no es una tarifa de transportación que tiene efecto en la población. Es una empresa que transportaba a los maestros de un municipio a otro, en un ómnibus. Entonces, ese ómnibus salía de un municipio, llegaba a otro, estaba 10 horas parado, y cobraba la misma tarifa parado que prácticamente el tiempo que estaba caminando, moviéndose de un municipio a otro con esos maestros, con esas personas, y miraba por la tarde. Entonces esas tarifas estaban muy subvaloradas y lo pagaba el presupuesto del Estado de ese municipio. Ahora, como los combustibles están expresados por 24, todo es más caro. ¿Qué nos dijeron en una provincia? Si yo pago eso, me quedo sin presupuesto a mitad de año. Es decir, lo que antes parecía normal y corriente, porque valía poco, cuando tú lo expresas en una tarifa, en una tarea de ordenamiento, los titulares del presupuesto, que lo tienen que administrar de maneras diferentes, entonces han dicho, no, hay que resolver. Yo estoy dispuesto a pagar algo por el ómnibus que está parado durante 8 horas, pero no me pueden cobrar lo mismo como si el ómnibus estuviera caminando. Y así nos ha ocurrido con muchas cosas. Yo creo que el recorrido por las provincias ha sido interesante, después me voy a referir con un poco más calma de toda la experiencia que se han sacado. Ha habido un fenómeno, y es verdad que ha faltado iniciativa y previsión de ver los problemas antes. Casi todo lo que ha ocurrido a nivel de provincia y a nosotros mismos, que se ha rectificado, y lo tengo que decir con toda transparencia, es a partir de las quejas de la población. Cuando estábamos en condiciones de preverlo antes y que el fenómeno no llegara a la población. Y te voy a poner ejemplo, el incremento de los precios mayoristas de determinados sectores de la economía, como es el caso de la industria alimentaria, que tuvo un efecto muy rápido en los precios de la gastronomía. El problema se produce cuando la población empezó a protestar por los precios, porque la población sí empezó a comparar rápido el incremento de los precios con el incremento de los ingresos. Y la percepción que hay hoy es que están quedando peor que antes la tarea de ordenamiento. Y nosotros estamos revisando todo y aclarando otro. Habría que decir también que enero fue un mes que tuvo características propias. Porque recuerda que la tarea de ordenamiento empezó oficialmente el 1 de diciembre. Pero el salario se pagó desde diciembre. El 1 de enero. Y pagamos el salario desde diciembre. Y en diciembre se hizo un anticipo. En enero las personas no cobraron anticipo. Y en muchos lugares incorrectamente le dieron vacaciones masivas a los trabajadores. Por tanto, cuando llegaron a cobrar el salario en enero, que ya habían cobrado, no me gusta decir que le descontaron el anticipo, porque no es correcto, lo único que ocurrió es que los 1.000 pesos usted lo cobró antes. Lo disfrutó antes. Pero como le sacaron vacaciones, el neto que cobraron en los primeros días de enero fueron 200, 400 pesos en algún lugar. Con el incremento de los precios, la gente automáticamente, las personas, discúlpame, sintieron que estaban peor. Yo creo que con algunas correcciones de precios que se han venido haciendo, que no son pocas y que hoy la ministra va a explicar unas cuantas, febrero ya debe ir cambiando un poco la percepción de las personas. Hay lugares donde las explicaciones a los trabajadores no han sido buenas, también hay que decirlo. Porque si bien te dije que hay empresas que están en una situación económica compleja, hay otras que no lo son. Incluso
de grupos empresariales muy vinculados a la exportación, que ya hemos dicho que los exportadores salían mejor porque todo el ingreso se le multiplicaba por 24, también ha habido disgusto de los trabajadores por la escala salarial. Entonces, hay una organización empresarial que tiene las características propias de ser una empresa que podía pagar el salario escala, pagar un sistema de estajo y distribuir utilidades porque eran exportadores. Esa explicación no se dio bien y entonces la opinión de los trabajadores es que la nueva escala prácticamente no le resolvían los problemas. Y me quiero referir entonces a un tema que el presidente en ese fragmento que se puso lo decía: el enfoque social y justo de la Revolución Cubana en la tarea de ordenamiento no se pierde. Lo que pasa es que tenemos que actuar de otra manera. Y ahí también han ocurrido algunas cosas. No es lo mismo, Randy, subsidiar productos que subsidiar personas. Y yo vuelvo a insistir, Macy puede tener por ahí los datos. El subsidio al consumo sigue estando en el orden de 1 millón de pesos. No es que nosotros le quitamos el subsidio a todos los productos. Y no le quitamos el subsidio a todos los productos porque estamos conscientes que la sociedad y las instituciones no estaban preparadas para hacer un análisis de toda la familia, en un periodo corto de tiempo y decir: tú necesitas ayuda y tú no necesitas ayuda. Esa decisión, que yo creo que fue correcta, nos llevó a mantener más de 18.000 millones de subsidios a la electricidad, que ya dijimos que la reducción de la tarifa, si los costos por los precios del petróleo en el mercado mundial subían, nos podía costar unos 5.000 millones más de subsidio. Se mantuvo subsidiado todo lo que tiene que ver la alimentación con los niños, los grupos etarios, porque tú te imaginas en 5 días decir: tu niño que tiene menos de 7 años, a ti te toca leche subsidiada, a él no le toque, a ti te toca. Entonces todo eso se quedó igual. Sin embargo, determinados tramos de la población, grupos poblacionales que se le quitaron los subsidios, como es el caso de los llamados sistemas de alimentación a las familias, que en mi opinión nos han dado más trabajo que el necesario, porque quiero decir que el presupuesto tiene previsto 2 grandes partidas. El presupuesto tiene previsto unos 18.000 millones para atender empresas que tengan problemas económicos durante el primer año de la tarea de ordenamiento, pero que no es el subsidio clásico de periodos anteriores. Y el presupuesto tiene otros 700 millones para atender las personas vulnerables. Nosotros en el sistema de atención a la familia hoy hay 76.000 personas. No todos son vulnerables. No todos económicamente son vulnerables. Porque también de la vulnerabilidad con el incremento de los ingresos, un grupo de grupos familiares salieron. Entonces nosotros hemos estado en estas reuniones provinciales con los gobiernos territoriales, que son además los que tienen la facultad porque se delegó a ese nivel, y yo aplaudo lo que se ha hecho en tablets de 7 pesos, de 8 pesos, pero siempre les digo, hay que terminar de hacer un análisis económico y social de cada una de las personas que va al sistema de atención a la familia, y aunque tú pongas un tablet de 7 pesos, si hay que ayudarlo económicamente, se le ayuda. Y la asistencia social puede pagar el 50% del valor de ese tablet. Y en eso ha habido enredos operacionales, de cómo hacerlo. Ha habido, unas provincias han avanzado más, otros municipios han avanzado menos, pero lo que quiero dejar claro es que el concepto de que nadie queda desamparado y el enfoque de ayuda y de justicia social, la tarea de ordenamiento, por nada lo abandona. Lo que pasa es que en algunos lugares se actúa más rápido, otros se actúa menos rápido. Hay otro elemento importante, Randy. Proceso de descentralización de precios mayoristas. Importante. Y nosotros, cuando anunciamos aquí en la mesa redonda algunos elementos de la tarea de ordenamiento, incluso recibimos opiniones que aun cuando se descentralizaban los precios mayoristas, le habíamos puesto límites. Este precio mayorista tú lo formas
hasta este límite. Y recibimos opiniones del mundo de la academia, de algunos economistas que nos llamaron, comentaron, conversamos cosas y nos decían, es que se da facultad de formación de precios, pero se pone límite. Ese criterio estaba ya desde diciembre cuando vimos las explicaciones, y nosotros siempre decíamos, es que es importante poner determinados límites, porque un crecimiento de la inflación mayorista siempre va a tener un reflejo muy rápido en los crecimientos de los precios minoristas. ¿Qué ocurrió? Todas las resoluciones del Ministerio de Finanzas en términos de precios se escribieron con un concepto que se llama precios máximos. Dicho de otra forma, hasta. Y en Cuba todo lo que tú le dices hasta en términos de precios se pone en ese nivel desde el primer día. Entonces, en algunos sectores de la manufactura que tienen muchos reflejos muy rápido, eso se llama traspaso de la inflación mayorista a la minorista, todo el mundo formó los precios por los actas. Y no hubo un análisis de decir, yo tengo este precio del punto de partida, me han dicho que mi índice de formación de precios, por ejemplo, es de 4.90, significa multiplicar el precio del año base por 4.90, pero se suponía que las personas, eso era una multiplicación promedio de los precios de una empresa. ¿Qué hicieron algunas empresas? Pusieron en Excel, listaron todos los productos, pusieron una columna con el precio viejo, en la tabla en Excel pusieron 4.90 y eso dio un resultado y allá te va. Sin tener en cuenta que había inventarios que se compraron uno por uno y todo eso tuvo un reflejo en los precios minoristas de la población, vaya, en 5 días. Y ahí empezaron las quejas. Todo eso se ha estado revisando, se ha estado reduciendo, ha habido cosas de diseño que hemos tenido que cambiar, que son las menos, y ha habido otras cosas que han ocurrido desviaciones del diseño hecho por interpretaciones, por falta de capacitación, por falta de profundidad, y también, para ser honesto, porque es un proceso complejo. Imagínate tú en 5 días hacer todos los precios de Cuba. De eso también hay muchos criterios de la población, porque nosotros estudiamos todas las opiniones y respetuosamente las atendemos todas. Y hay quien ha dicho, tantos años estudiando para ahora en tan poco tiempo tener que cambiar tantas cosas. Yo creo también que hay que pensar que hacer una transformación tan profunda de quitar una moneda, poner un tipo de cambio nuevo, formar todos los precios, cambiar salario, quitar subsidios, eliminar gratuidades. Nosotros no hubiéramos querido que hubiera salido nada de lo que hemos tenido que rectificar. Vaya, la aspiración esa que hubiera salido, perfecto. Pero van ocurriendo cosas, hay características propias de cada territorio y se han estado revisando. Y pues son muchos los actores que participan también. Muchos actores, toda la sociedad, y solo quiero decir lo siguiente. Siempre nosotros dijimos que la tarea de ordenamiento era un ajuste. Lo que pasa es que no era un ajuste a las leyes salvajes del mercado, ni un ajuste a las leyes del capitalismo brutal. Pero una devaluación siempre lleva un ajuste. Ya están los efectos del ajuste. El efecto del ajuste, el efecto de eliminar subsidios, ha tenido un rebote muy positivo en personas buscando empleo. Más de 40.000 personas en los primeros días salieron a buscar empleo. Ahora tenemos otra disyuntiva. Hay personas que tú le ofertas un empleo y te dice que no está de acuerdo con ese empleo. Bueno, eso es válido, es lícito. Y lo otro que sí, que se ha dicho mucho, es que nosotros tenemos que atender los vulnerables, pero que más lo mejor no puede ocurrir que una persona económicamente activa, apta para trabajar, para que no se convierta en vulnerable, lo primero que hace falta es brindarle un posibilidad de trabajar para que tenga ingresos. Yo creo que la tarea de ordenamiento en este primer tiempo ha dado determinados elementos que ratifican la necesidad de hacerla. Primero, hemos visto distorsiones en la economía que en un ambiente de uno por uno no estaban. Segundo, la reforma de salario, y lo vuelvo a decir, aunque no lo resolvió todo, sí resolvió un grupo de cosas, porque había cosas que las personas tenían como pagos adicionales, sistema de pago por rendimiento, pago en CUC, que ahora todo eso está incorporado en la escala. Y para no robarle el tiempo a Messi, que le hace falta bastante, que va a explicar varias cosas, solo te quiero decir que hay un grupo de cosas que
se han venido estudiando, se le han propuesto al gobierno que revisa esto diariamente en la persona del presidente, además de la reunión en provincia. Ya hay un grupo de decisiones que se han ido tomando, que Macy va a explicar algunas, y lo otro que te quería decir es que hay otro grupo que están en proceso. La semana que viene seguro vamos a venir por aquí a traer, porque nos va quedando pendiente para que los campesinos nos escuchen, el precio del acopio del arroz, el precio del acopio de la leche, el acarreo y el enfriamiento del litro de leche. Nos va quedando algunas preocupaciones de salario en algunos sectores. Con la agricultura tenemos como 6 temas. Hay quien dice que el precio que se le puso a la fruta centralizado es muy alto y que quieren que sean más bajitos, y la ministra de Finanzas ha dicho, pero si ese alto es hasta, contraten por debajo de ese, pero lo que tenemos metido en la cabeza es que si la resolución dice, por ilustrar, 4.000 pesos, se contrata por 4. Son cosas que en el tiempo tendremos que cambiar. Entonces los productores han dicho, los precios de la fruta están un poco altos, el del boniato está bajito, el de la malanga también está bajito. Entonces imagínate tú un gobierno centralmente definiendo el precio de la calabaza. Estamos haciendo unas propuestas, porque también tengo que decir que de los productos agropecuarios se quedaron centralizados 30 productos. De ellos como 7 tienen que ver con el tabaco. Uno es la caña, que es para la industria azucarera. Y puro de la agricultura nos quedaron como 22. El resto se descentralizó a nivel de grupos empresariales, conciliado con los gobiernos en provincia. Y esos han dado menos trabajo que los que dejamos centralizados. Entonces, si eso hay abajo, porque además tú dices, yo le voy a poner precio a la calabaza centralmente. Bueno, y si en Manzanillo le quieren poner un precio a la calabaza, o hay más productores, o baje menos, o en Pinar del Río, otro. La experiencia también nos ha dado que aún cuando no existía toda la experiencia para que esas estructuras funcionaran, en muchos casos las cosas han salido bien. Es decir, los precios descentralizados de los productos agropecuarios han salido mejor que lo que pusimos centralmente, y por eso los estamos revisando. Tengo entendido, Marino, que se ha recogido ya más del 50% de los CUC que estaban en circulación. Hay un elemento que me alegra que tú me preguntes. Hay un elemento que tú, porque fíjate, nosotros tenemos diseñado para la tarea de ordenamiento en el entorno de 43 indicadores macroeconómicos. Relación deuda pública PIB, porque esas cosas hay que tener en cuenta. Y hay un grupo de los indicadores que eran las expectativas de la población. ¿Qué expectativa tiene la población? Y nosotros, por ejemplo, te tengo que decir, nosotros diseñamos, que fue otro de los grandes problemas, que el CUC iba a estar vivo 6 meses. 6 meses. Que se cambiaba en el banco y que se recogía en un grupo de entidades del comercio. Lo que pasa es que la información no fue buena y no se dijo dónde se recogía y no se recogía. Después se incrementaron las entidades que recogían CUC, se incorporó Caracol, se incorporó instituciones de la cultura, Artex, Legren, y se ha recogido más del 50% del CUC que estaba previsto recogerse. Eso te da una expectativa de la población, que la población entendió rápido que es una moneda de la cual hay que salir. De unos 600, 700 millones que había que recoger, eso significa que no se ha tomado ninguna decisión, anda por el orden de 12 millones diarios. Si eso se mantiene y va quedando menos CUC, en algún momento, previa información a la población, se pudieran ir quedando menos entidades operando con CUC, y lo poco que le vaya quedando a las personas para los bancos. No estoy anunciando aquí una decisión, eso tiene una validez de 6 meses. Y lo otro es que aquello que decidimos de que los que tuvieran cuentas de ahorro en CUC podían pasarlos a dólares, que era el sistema de depósito aquel que habíamos dicho, con un mínimo de interés, no ha tenido grandes magnitud, y como saldo positivo en términos de expectativa de la población, hay una corrida normal de los movimientos de los saldos de las cuentas, pero a favor del peso, que es parte de lo que habíamos. Solo decir que después al final diré algo también, que nos queman temas pendientes que estamos estudiando, y hoy Macy va a informar algunas de las cosas estudiadas y que ya han tenido una solución. Alguien en una reunión en provincia, no sé Macy, tú te acuerdas dónde, dijo, este largo mes de enero, largo por la intensidad que hemos tenido que trabajar, para nosotros ha sido largo también,
casi que estamos listando ya todo lo que hemos estudiado, lo que se ha rectificado, y en algún momento, cuando pase una primera etapa, nosotros daremos una información, porque hoy se toma una medida, mañana otra, y las personas no tienen toda la percepción. Todavía hay una opinión de la población, de una parte de la población o de un gran número de la población, porque aquí no se puede ser absoluto, y el pueblo me está escuchando, de que quedaron peor que en el punto de partida. Yo creo que eso en el tiempo va a ir mejorando con las decisiones de precios que se han tomado, algunas decisiones en términos de salario que se han tomado, y lo más importante es que si la economía reacciona, las empresas pudieran tener más utilidad, distribuir más ingresos a los trabajadores. Hay que esperar que el tiempo pase, atenderemos a todo el mundo para que nadie quede desamparado. Unas cosas son los análisis macro, otras cosas son las individualidades. Lo único que le pedimos a la persona es que en términos individual se sienta desprotegido, acuda a las autoridades municipales, nos pueden escribir a los ministros, como sea, pero aún con todo ese proceso es válido el haber tomado la decisión para que la economía funcione de manera diferente, y seguiremos atendiendo todo lo que corresponda. Gracias, Marino, por esta apreciación, y como usted decía, pues hay cambios, transformaciones, decisiones que se han ido tomando y que las informará ahora en nuestra mesa redonda la ministra de Finanzas y Precios, así que les propongo que continúen con nosotros. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, sin dudas, como señalaba el compañero Marino, dentro de los temas que más polémica o más opiniones ha generado de la población están los temas de los precios, las tarifas que vinieron pues acompañando a la tarea de ordenamiento como parte de todo el reajuste de precios en el país. Se partió de cero prácticamente para hacer todo un proceso extraordinario, como se ha dicho, en apenas un mes, ya son 40 días. Pero ha habido, ministra, varios temas que son muy sensibles para la población, como el tema de los medicamentos, por ejemplo, y otros servicios que tienen que ver con el transporte, con el pago de determinadas tarifas aduanales o el propio tema de las tarifas de transporte también, que han generado varias opiniones y sé que han estado analizando. ¿Qué decisiones se han tomado? ¿Qué información se le puede dar a nuestro pueblo? Sí, buenas noches, Randy, buenas noches, reiterada, compañero Marino Murillo, y para los televidentes y radio oyentes. Bueno, para nosotros siempre es un placer estar acá en la mesa redonda, no solo informándole a la población, sino también argumentando. Yo creo que también el avance en la tarea de ordenamiento y en las transformaciones tan profundas y de amplio alcance que en la economía lleva la aplicación de esta tarea, lleva también que cada uno de nosotros, y sobre todo cada una de las administraciones, de las entidades, de las empresas, de los establecimientos, donde quiera que esté una administración, un consejo de dirección, es necesario también pues argumentar y explicar a los trabajadores, explicarle a la población, porque aun cuando realicemos las correcciones necesarias, y el compañero Marino las explicaba, se han ido explicando en sucesivas mesas redondas, también es importante
el conocimiento y explicar los argumentos que nos llevan a estas transformaciones y sobre todo cómo va a ir transitando, puesto que hay problemas, como se explicaba, de la economía y hay, vamos a decir, distorsiones que por sí sola la tarea de ordenamiento no las va a resolver y por tanto también tenemos que acudir a una transformación en la forma de hacer las cosas, pero como siempre decimos, no solo a nivel macro, como explicaba Marino, sino también desde los centros productivos y de servicios. Por eso es un ajuste y todo ajuste también conlleva una transformación. Pero hablando entonces de ajuste y a partir de la continuidad en los análisis, nosotros incluso decíamos y explicábamos a la población en mesas anteriores que el tema, por ejemplo, de los medicamentos, que es un tema tan sensible, se continuaba evaluando. No son evaluaciones fáciles porque ahí no solo tienes que tener en cuenta el tema económico o la magnitud en que crecen los costos para la producción de medicamentos, sobre todo los del cuadro básico, o los costos de la importación, sino también la utilización del medicamento, la fecha, la data del tratamiento, y esto es un trabajo muy riguroso, realmente que en breve espacio de tiempo los compañeros de salud pública y los compañeros de Biocuba Pharma, que integra las empresas productoras de medicamentos, han venido haciendo en función del principio de que siempre podemos seguir revisando, pues como conoce, ha sido uno de los criterios que la población más ha dado. Nosotros en mesas anteriores explicábamos, incluso con los compañeros del Ministerio de Salud Pública, determinados ajustes, y en la última ocasión explicamos la rebaja y adecuación de 23 medicamentos aproximadamente, algunos porque ya no se iban a importar y al no importarse y empezar su producción o dar continuidad a la producción en el país, pues se salían a la venta en menores precios, y 11 sobre todo que expresamente se les rebajaron los precios. Bueno, a partir de un análisis, escuchando también los criterios médicos y sobre todo la data, dígase la fecha del tratamiento, que si bien no son tratamientos para enfermedades crónicas o de toda la vida, sí cuando la persona se enferma, pues tiene que consumir determinados medicamentos que pueden ser de 3 semanas, de 4 semanas, de 6 semanas, se hizo una revisión que dio lugar a que 37 medicamentos, y voy a recordar algo aquí, que estaban en el anexo 3, nosotros le llamamos de la resolución 345, que listaba los precios minoristas de los medicamentos, son aquellos medicamentos que tuvieron un impacto en el incremento de los precios porque se les trasladó el incremento de los costos. Recuerden que el país continúa, como explicaba el compañero Marino Murillo, subsidiando aproximadamente en términos de medicamentos y de su venta minorista más de 2.000 millones de pesos, porque todos los medicamentos que son controlados y sus complementarios se siguen vendiendo al precio anterior. Entonces, en esta nueva evaluación le debemos explicar a la población que hay 37 medicamentos que pasan a categorizarse como medicamentos complementarios y por tanto van a adoptar su precio anterior a la fecha de la tarea ordenamiento. Y esto también tenemos que explicar que lleva entonces un subsidio adicional, porque estamos hablando de que si esos medicamentos pasan de un precio inicialmente que no es incorrecto, es el que tiene realmente ahora lo que le cuesta al país, lo que la población, una vez que nosotros entonces le hacemos el ajuste a los precios, pues ese precio o esos costos los asume el presupuesto estatal, y exactamente, y estaríamos hablando de 33 millones de pesos que adicional a los más de 2.000 millones de pesos,
pues se están contando. Dentro de estos 37 medicamentos, por ejemplo, te pongo el ejemplo del ácido acetilsalicílico, que tenía un precio, la llamada aspirina, de 500 miligramos, pero fíjate que estábamos hablando de 500 tabletas que tenían un precio de 71.50, pues adoptan ahora, al pasar como un medicamento complementario, el precio anterior de 10 pesos. Así están, por ejemplo, un grupo de antihistamínicos, tanto la benadrilina en jarabe como la benadrilina en tableta. Así está, por ejemplo, la loratadina, que también es un antihistamínico que se utiliza en un tratamiento. Estoy poniendo ejemplos, estamos hablando de 37 medicamentos. La torvastatina, que de 81.90, 10 tabletas, pasa a ser a 27 pesos, como era el precio anterior. El fumarato ferroso infantil, que realmente es un producto que se adquiere para un déficit de hemoglobina para determinados tratamientos, y ciertamente tiene una duración en varias semanas, pues pasa al precio anterior de 11.70 a 50 centavos. Ahí también hay un traslado, por ejemplo, de determinados anticonceptivos que pasan a ser medicamentos complementarios, y que realmente pues tienen un ajuste a favor de una disminución en el precio. También relacionado con los medicamentos, se produce una rebaja de un 15% a un grupo de 41 medicamentos que, a ver cómo lo explicamos, se mantienen con precios adaptados al nuevo escenario, pero donde el ajuste se hizo a partir de disminuirle el margen comercial tanto al productor como a las empresas de farmacia. Es decir, ha habido una reacción en las empresas que participan en este proceso de estrechar su margen, su tasa de margen comercial, a favor de lograr una disminución. Yo creo que en este sentido eso es favorable, eso es algo muy positivo, y también da la sensibilidad y el enfoque incluso empresarial, también de justicia social, a que se ha referido el compañero Marino, que yo creo que un ejemplo claro está en este tema, y después nos vamos a referir. Ahí están, incluso por los criterios propios de la población, un grupo de antibióticos que se le hace una rebaja: la citromicina, la cefalexina. Ahí está el ácido nalidixídico, que es para un tratamiento también importante de larga data, el paracetamol infantil, un grupo de vitaminas que tienen que tomar determinados sectores de la población por déficit que tienen de estos productos, y realmente se logra una rebaja de 41 productos en un 15% de sus precios. Yo reitero que nosotros tenemos que tener en cuenta que si aún así, con estos ajustes, y lo queremos reiterar, hay personas que con los nuevos ingresos que tienen ante determinados tratamientos, pues requieren una ayuda, una asistencia, porque sus gastos de vida no le permiten poder complementar el gasto de medicinas que van a tener en ese momento, porque aquí estamos hablando, y reitero, que se le subieron los precios solo a los medicamentos que se ponen para tratamiento específico. Los medicamentos de enfermedades crónicas y de muy larga duración se mantuvieron como los anteriores. Entonces, si aún así hay personas que no les alcanza, como se ha explicado aquí, hay que acudir al procedimiento de la asistencia social. Y por último me voy a referir a 4 medicamentos importante también, incluso en tratamientos que utilizan también personas ya de la tercera edad, como es el tema del medicamento el Tuavin, que es un complejo vitamínico que realmente
su producción o su importación hizo que se elevaran los costos, se le están haciendo una rebaja importante de prácticamente más de un 50% en estos casos, y por tanto esa diferencia que vemos puesta en pantalla la financia el presupuesto estatal, y por tanto son medicamentos que ni son controlados ni son complementarios, pero que el país ha decidido hacer una rebaja por la sensibilidad que tienen en su tratamiento. Ahí, por ejemplo, estamos hablando del factor de transferencia. Es un medicamento que cuando se sale de determinadas enfermedades se le indica a las personas para su también recuperación. La inmunoglobulina, que de 142 pesos pasa a 60 pesos, el cloruro de sodio hipertónico, que de 200 pesos pasa a 85 pesos. Como vemos, estamos hablando de una rebaja que, si bien no adoptan el precio que tenían anteriormente, pues realmente es un ajuste a favor de los precios minoristas de los medicamentos, y eso tiene un costo aproximadamente en estos cuatro productos de 14 millones de pesos. Estamos hablando de 47 millones entre los dos. Decisiones, ¿no? Exactamente. O sea, se añaden al presupuesto de los subsidios. Que se añaden a los subsidios que llevan aún los medicamentos y la venta de los medicamentos en el país. Contando además, nosotros ratificamos que todos los medicamentos que son de uso hospitalario, pues como parte de un sistema de salud pública gratuito, inclusivo y universal, pues no se cobran los tratamientos y los medicamentos de uso hospitalario. Eso es en el caso de los medicamentos. Como ven, hemos hecho varios ajustes. Antes de entrar al tema del servicio de aduana, nosotros recordar con efecto también a la población, como explicamos aquí, que hemos ido aprobando varios ajustes que tienen que ver directamente con esa capacidad de compra del salario y esa comparación entre el salario y el precio a la que se refería el compañero Marino, que yo creo que es bueno reiterar, porque ya por ejemplo está reflejado en normas jurídicas. Ya se emitió la resolución número 5, donde se ratifica la acotación de los precios de comedores obreros, y donde se plantea como acotación los 18 pesos promedio para el cobro del servicio del comedor, donde además se reconoce, fíjate, la posibilidad de dar los opcionales para las personas que opcionalmente pues quieran consumir otro producto o otra oferta gastronómica en el comedor obrero, que va a ayudar también a compensar entonces los costos que no se pueden recuperar al tener que estar acotado el precio del comedor. ¿Y por qué me quiero referir a este tema aquí? Porque uno de los temas que nos salió en el recorrido a las provincias, que nos planteaban como problemática en algunas provincias, era precisamente la queja en determinados centros laborales con el precio del comedor. Entonces es muy importante que tanto las administraciones como los trabajadores sepan que ya está, ya es pública la resolución número 5 del Ministerio de Finanzas, donde se hacen estas acotaciones, donde además también se le dice a la empresa que si los costos son superiores a esta acotación, pues pueden asumirlo contra sus utilidades, y en el caso de las entidades presupuestadas dentro del presupuesto aprobado. Quería hacer esa acotación importante, como también quiero acotar, porque nosotros también recepcionamos, siempre lo hemos explicado, muchas inquietudes, muchas quejas de la población en el Ministerio de Finanzas a través de nuestro sitio con el tema del servicio de limpieza de fosa. El servicio de limpieza de fosa, Randy, esclarecerle a la población lo siguiente: el servicio de limpieza de fosa es verdad que es 280 pesos, pero
tal como explicamos y ratificamos, y así está haciendo el trabajo los compañeros del Instituto de Recursos Hidráulicos ante la reiteración de ese servicio. Realmente el servicio que va a dar al año, exactamente, para las personas que sí necesitan más de una vez. Que lo necesitan más de una vez, se aplica una bonificación consistente en que tantas veces que te brinda el servicio de limpieza de fosas por las propias características y condiciones, solo te lo cobraré como si fuera una sola vez. Y pongo un ejemplo: si en determinada comunidad el servicio de limpieza de fosa hay que hacerlo 4 veces en el año, pues las personas pagarán 280 pesos como si lo hubiesen recibido una sola vez. Por tanto, serían 280 pesos dividido entre las 4 veces que recibe el servicio, pero va a pagar ese importe. Yo creo que es importante reiterar, porque son criterios que seguimos recibiendo y que es muy importante que todos, pues, también dentro de las acciones de comunicación lo demos a conocer. Entonces, ¿qué tenemos que informarle a la población de los cobros de servicios de aduana? Bueno, aquí realmente no se produce un ajuste del cobro de los servicios de aduana. La resolución que rige el nuevo cobro de los servicios de aduana, que tienen aproximadamente en el nuevo escenario un incremento de 5 veces, por el servicio de despacho de los equipajes, de las cargas, de los envíos o de las paqueterías, pues está regulado con aproximadamente ese crecimiento. Por ejemplo, si una persona recibe un paquete, un envío de hasta 200 pesos, antes estaba regulado que era 10 pesos, ahora va a pagar 50 pesos a la empresa por servicio de aduana, a través de la empresa que le presta ese servicio. ¿Qué es lo que se ha regulado en el entendido de no afectar a la población? Producto de las propias limitaciones que el país tuvo el año pasado, sobre todo por la COVID, hay un grupo de cargas que entraron al país de la población, dígase por la vía del menaje, es decir, por la vía de los barcos, por carga, dígase por paquetería, envíos que mandaron los familiares, amigos, es decir, de persona a persona, e incluso cargas o equipajes, lo que nosotros llamamos no acompañados, es decir, la persona manda un equipaje antes de llegar al país, cuyas cargas aún no han sido despachadas, es decir, o fueron despachadas por la aduana y por la empresa correspondiente posterior a el año 2020 en este mes. Y realmente hicimos un análisis, y como la carga entró al país en un momento en que ese servicio de aduana tenía otro precio, pues se ha sido justo y se está regulando que aquellas personas que su carga entraron al país en el año 2020, es decir, hasta la conclusión del año 2020, se le cobrará el servicio de aduana con las tarifas anteriores. Realmente creo que es un principio también donde se tiene en cuenta no solo la sensibilidad, sino también la justeza, ¿no?, en las valoraciones ante los cobros de las tarifas, y se devolverán los pagos que pueden haberse realizado a aquellas personas que soliciten la devolución porque pagó por la tarifa nueva cuando su carga pues llegó el pasado año. También se ha aprobado, y estaremos explicándole, y va a ser una modificación de la resolución 314, que es la que rige los servicios de aduana. Se ha aprobado una rebaja de las tarifas de un grupo de servicios que impactan en las entidades que se realizan por la aduana, y que además va a favorecer los costos también hacia la economía. Y referir con ello porque nosotros estamos en una economía que, como se explicaba ayer, no solo la desarrollan empresas estatales, sino también formas de gestión no estatal, y creemos que tiene que ser de conocimiento. Por ejemplo, el despacho aduanal se aplicaba un 0.5
10% sobre el valor de la importación anteriormente. Ahora con el ordenamiento se incrementaron esos costos y se está haciendo una rebaja, por ejemplo, de 0,30 a 0,10 sobre el valor total de la importación. Todo eso también favorece la formación de costos en los niveles de crecimiento. Para antes de entrar en el tema del transporte, le podemos hacer un breve alto y regresamos para seguir hablando de esos temas. Nos quisieron cortar el aire y respiramos. Nos cercaron como nunca y el corazón abrimos. Intentamos y nos engrandecieron. Quebrantaron todo puente y aún así se forjaron. Porque no hay nada que destruya el amor de una casa. Por amor, sin poder abrazarnos, aplaudimos. Sin tener demasiado, nos multiplicamos. Cuanto más nos quisieron dividir, más nos unimos. Y cuando la noche parecía oscura, más fuerte se alzó el alba. Parece al capitán, el poder se parece a su cantar. Fuera los caminos, la vela, la oscuridad, más que se parezca aquí la tempestad. Más que se parezca aquí, parezca aquí. Bueno, antes de entrar en las decisiones que se han tomado en el ámbito del transporte, Marino nos tenía algunas apreciaciones en esta mesa redonda. Bueno, algunos comentarios breves. La ministra aquí ha explicado 5 temas: medicamentos, comedores obreros, fosas, servicio de aduana a la población y servicio de aduana al sistema empresarial. Yo quería ratificar lo que ella dijo, solo en el entendido que todo esto tiene vínculo con el presupuesto del Estado de manera directa o de manera indirecta. Los 47 medicamentos que se subsidian porque se rebajan los precios tienen que ver con el presupuesto del Estado, que son los 33 millones que se dejaron. Aquí no podemos olvidarnos de algo. Recordar que todo el componente importado se multiplica por 24. Esos medicamentos salieron caros porque tenían un componente importado alto. Al tú multiplicar por 24, eso es el precio. No es porque las empresas tuvieran grandes utilidades. Esos 33 millones tienen que ver con el presupuesto del Estado. Hay 41 medicamentos que no van contra el presupuesto, pero que van con los márgenes de las empresas. Esas son empresas que tendrán menos utilidades, pagan menos impuestos y menos rendimiento de la inversión al Estado. Y hay otros 4 medicamentos que ellos solo también se bajan los precios, tienen un efecto de 14 millones. Yo siempre sigo insistiendo en 30.000 millones de subsidios, de ellos unos 18.000 millones para la electricidad, y esto ahora va incrementando los niveles de subsidio, que como dijo la ministra son más de 2.000 millones, pero siempre recordar los 30.000 millones, porque poquito a poquito vamos subiendo. En el caso de los comedores, que era un diseño, porque se dijo que las kilocalorías que se comían fuera del hogar, había en cada canasta 18 pesos y nadie debió cobrar más de 18 pesos. El presidente ha criticado eso con mucha fuerza, porque hay que tener un poco de análisis, ¿no? A decir, el comedor este sale en 60 pesos, hay que tener sensibilidad. Como tú un obrero que le vas a pagar 3.000 pesos o 2.000, según el grupo donde esté, le vas a comer con 60 pesos por un almuerzo. Ahora se acotó a 18, las empresas lo pueden llevar a gasto, este gasto sí es no deducible, no un MEISI, y los del presupuesto lo tienen que hacer con el presupuesto aprobado. Nadie puede pedir incremento porque pagó un almuerzo por 50 pesos y solo puede poner 18.
En el caso de la fosa, me voy a detener ahí y termino. Es una cosa bien interesante, porque el servicio de fosa fue a 280 pesos. Y va a 280 pesos porque el costo más grande del servicio de la fosa es el camión por los combustibles. Por los combustibles. Eso como norma, no me da una explicación de eso, que no la domino mucho incluso. Hay fosas que se limpian una vez al año, una cada 4 años, una cada 7 años. Pero hay fosas, porque nosotros todos le ponemos nombre, que se le dicen fosas reiterativas, que se limpian hasta 9 meses en el año. Entonces, si te limpian 9 meses la fosa y te cobran 280 pesos, evidentemente hay una afectación. Lo interesante de eso es que se conoce en Cuba lo anormal es limpiar una fosa 9 meses en el año. Cuando una fosa se limpia 9 meses en el año porque tiene problemas de derrumbe de las paredes, no sé qué, se llena y se limpia. Y yo creo que aquí se ha buscado una solución muy inteligente, porque la propia empresa tiene que estar interesada en arreglar la fosa. Tiene que estar interesada en arreglar la fosa. No debe estar interesada en cobrarle el presupuesto las 9 veces. Y esto sí va por una bonificación que no da el presupuesto, da la empresa. Para que la empresa esté interesada en resolver el problema y no necesariamente en cobrar. Yo creo que el ejemplo de la fosa quizás no sea un buen ejemplo por lo que se trata, ¿no? Pero yo sí creo que lo que estoy tratando de trasladar, hay que muchas soluciones que se han buscado a costa del presupuesto del Estado, aún donde incrementa el déficit, y otras soluciones que se están buscando tienen que ver con el papel que le corresponde hacer una empresa en el entorno donde está. Y este es uno de los casos. Habrá que irlo diseñando todo, por lo menos en un primer año, y cuando pasemos esta etapa, entonces las cosas cogerán su ritmo un poco normal. Al hacer el análisis. Bueno, hay temas, gracias Marina, hay temas... un momento, sí. Ahí solo incluso precisar que tomar estas decisiones también nos llevan a muchas tareas y ajustes continuos, porque como explicaba el compañero Marino y hemos explicado aquí en esta mesa, nosotros, es decir, el presupuesto tiene un déficit de más de 86.700 millones de pesos. Y es finito. Y es finito. Y además eso genera una deuda pública que hay que pagar, que hay que amortizar en el tiempo. Y yo creo que aquí lo más importante es que cada vez que tomamos decisiones como esta, que van a ser respaldadas por el presupuesto, lleva a que el presupuesto en sí mismo, que hoy está desagregado en todo el país a nivel de base, sí, a nivel de entidades, sector, de municipio, de provincia, pues tenga que hacerse reajuste. Y entonces ahí vienen los estudios de esas prioridades, porque tenemos que entonces al propio tiempo tener la capacidad de decir dónde me voy a reajustar para entonces reacomodar y ese principio de redistribución moverlo y solo dejar una variación del déficit presupuestario, porque también tenemos que cuidar esos equilibrios macroeconómicos donde realmente las circunstancias ya sí nos lleven a eso. Por tanto, estamos hablando que eso implica también un reajuste de todos los administradores, de todos los ejecutores de presupuesto, con un principio de racionalidad y donde por supuesto el presupuesto y se aprueba así, prevén determinadas reservas para ese tema, pero que realmente tenemos también que preservar para otras coyunturas, para cuestiones que no se puedan prever. Quería hacer esa puntualización, porque siempre los análisis son realmente integrales y proyecciones de alcance, y como decimos, tenemos que ir buscando, porque ahorita, por ejemplo, el compañero Marino decía, hay una reserva, hay 700 millones para la asistencia, hay 700 millones, yo diría más para los nuevos vulnerables, para esas personas que como efecto del ordenamiento entonces se identifiquen que necesiten ayuda monetaria, y como aquí hemos explicado muchas veces, el país está también yendo precisamente a retirar esos subsidios para subsidiar a las personas, para que las personas entonces que necesiten la ayuda puedan
recibirla y hacer frente a sus gastos de vía, más necesarios y perentorios. Pero también hay un presupuesto de la asistencia social de miles de millones, es decir, estamos hablando de 700 millones que son más adicionales, y por tanto, cada vez que hablamos de estas cosas, ahí está el enfoque social, ahí está el ejemplo también evidente de que ni el ordenamiento ni ninguna otra transformación en nuestro país va a ser con terapias de shock, y mucho menos dejando a ninguna persona desamparada. Quería hacer esta precisión porque nos parece que es importante. Bueno, vamos a transporte, ministra. Hay dos temas que creo que son importantes de los que se han venido analizando. El tema de las tasas de peaje, sobre todo Varadero, que hay mucho tráfico por ahí, por esa zona, y hay cierta inconformidad algunas de los transportistas, y también el tema del precio mayorista de combustibles para algunas entidades específicas, ¿no? Sí, bueno, primero importante explicar que la tasa de peaje es un tributo, es decir, no es ni una tarifa ni un precio. Y en la ley del sistema tributario, como uno de los tributos, se establecen las tasas. Y no son impuestos precisamente porque como tasa al fin, las personas la aportan, la pagan para recibir una contraprestación, incluso una prestación al más corto plazo. Ya aquí precisamente la tasa de peaje, que tiene además en su recaudación ese destino específico, es porque estás transitando por una carretera, por una vía que tiene y cumple determinados los requisitos de vialidad, y por supuesto se necesitan recursos para ese sostenimiento. Y entonces como tasa al fin, pues se regula su aporte mientras o cada vez que transite por esas vías que están sujetas a ese tributo. Hoy, a partir de las transformaciones en algunos tributos con el ordenamiento, esa tasa es de 20 pesos, porque, por supuesto, como es para el mantenimiento, el sostenimiento de las vías, se incrementan los costos que llevan ese sostenimiento y mantenimiento en las condiciones óptimas. Y por otra parte se elimina la dualidad también en las monedas y en la diferenciación que había en el pago de esa tasa, y todos los vehículos que pasen por esas zonas pues pagarán un importe uniforme único por esa tasa que está establecido en 20 pesos. Pero nosotros, atendiendo incluso a un análisis que realizó el gobierno de Matanzas, pues ampliamos que el análisis de las bonificaciones que ya estaban establecidas desde la ley tributaria, porque por ejemplo los pobladores, las personas que se trasladaban en vehículos de Boca de Camarioca y los pobladores de La Conchita estaban bonificados desde la ley tributaria y se mantienen bonificados cuando pasan por este tramo de la autopista de Varadero. Pero se ha aprobado ampliar esa bonificación a los conductores de vehículos, es decir, a los pobladores que sean conductores de vehículos que residan en la zona de Santa Marta y en el propio Varadero, en ocasión de cada vez que pasen por el tramo de la autopista a Varadero, con la bonificación del 70%. Es decir, estamos hablando de un importe que es de 20 pesos, y entonces el 70% bonificado, pues pagarán 6 pesos, porque estamos hablando de esa bonificación. También se está bonificando a los transportistas profesionales, tanto del sector estatal como no estatal, que residan en los municipios de Cárdenas y Matanzas. Es decir, en cada ocasión que confluyan o pasen por ese tramo, como decimos nosotros, por la zona de peaje. Y fíjense que esto tiene un doble impacto. Estamos hablando de una bonificación precisamente, y lo insisto, para que no se traslade a los costos de esas transportaciones
pues el precio de la tasa de peaje, un poco para favorecer la formación del precio del servicio de transportación que brindan estos transportistas profesionales. Ajá. Y también se da una bonificación en todos los tramos que están grabados del 70% a la empresa de transporte a trabajadores por el transporte de personal. Cuando decimos todos los tramos, también nos referimos a Pedraplén de la Cayería Norte, Santa María, Cayo Caibarien, Cayo Santa María y Cayo Coco. Asimismo, se hizo un análisis con relación a la forma de operar y los costos asociados a los trabajadores por cuenta propia asociados al modelo de gestión que tienen de conjunto con la empresa Taxis Cuba. Estamos hablando de los taxistas de los taxis de lo que llamamos alto confort, que prestan servicios al turismo, y a las cooperativas no agropecuarias, que es lo que nosotros conocemos como los taxis ruteros, es decir, que prestan el servicio de rutero. Explicar que, por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia asociados a la empresa Taxis Cuba, se les facturaba el combustible con un descuento, es decir, del precio minorista menos un descuento. Y se aprobó, incluso bajo el principio de generalidad y de que todos los actores económicos vengan en igualdad de condiciones cuando prestan un servicio, tanto a ellos como a las cooperativas no agropecuarias, bueno, pues que se les facture, que consuman su combustible para prestar este servicio de transportación a los precios mayoristas. ¿Cuál es el efecto? Se le abarata el costo de este insumo que es tan importante para la realización de sus servicios, partiendo, Randy, de que ya la tarea de ordenamiento venía con la decisión de que los trabajadores por cuenta propia que prestan el servicio de transportación con carácter regular, pues también van a adquirir este combustible al precio mayorista en función de el servicio que están realizando. Por tanto, esto es una buena decisión para los trabajadores por cuenta propia y para los socios de las cooperativas no agropecuarias que brindan el servicio de rutero, porque ahora pueden trabajar con rangos de rentabilidad y de eficiencia mucho mejores a partir de abaratar estos costos y, por supuesto, dar también un mejor servicio y también bajar las tarifas cuando se pueda, aún reconociendo que en el caso de los ruteros la tarifa es centralizada para que la población pueda acceder al mismo y los mismos precios que antes estaban establecidos, por ejemplo, aquí en La Habana, de 5 pesos como regla. En ese sentido, yo creo que es importante porque hay una reducción de un 35%, que también se ha reducido en cuanto a los precios del transporte. Estamos hablando de la reducción de las tarifas máximas de transportación de carga. Esto incluso es uno de los temas que también más se planteó en los recorridos a las provincias, en el sentido de que se estaba encareciendo mucho la formación de los precios y el encadenamiento de esos precios en la economía a partir de los altos costos que estaban tomando las tarifas de transportación en sus diferentes modalidades de apertura. Explicar que las tarifas de transportación tienen que crecer porque además tienen asociados insumos que en primer lugar son importados, y estamos hablando además del combustible, pero hoy hablamos también de las baterías, de los aceites, de los lubricantes, que tienen por supuesto un costo, entonces un componente muy alto, pero no obstante a eso, y yo creo que es importante aquí reconocer el trabajo que hemos hecho con el Ministerio de Transporte y con las empresas de transportación de carga, en el sentido de ver cuánto podíamos ajustarnos en la rebaja de un servicio tan importante y transversal hacia la economía, y donde se está produciendo una disminución del 30%, que creo que es importante. Eso es bueno para las entidades. Nos quedan unos pocos minutos, pero me gustaría tener alguna valoración
del decreto 30 que usted acaba de presentar hace unos días en el Consejo de Ministros y que incluye importantes contravenciones por violaciones en materia de precios, que creo que ya de hecho se están aplicando. En La Habana lo pusimos el viernes aquí y creo que tienen un impacto importante y que es bueno nuestra población la conozca. Nosotros creemos que vamos a volver, no solo nosotros, quizás incluso los propios autoridades de las provincias, el equipo del Ministerio de Finanzas, porque yo creo que el decreto 30 lleva a una mesa redonda, seguro. Solo por su alcance. Solo reiterar primero que estamos dando respuesta, esto es una acción más como parte de la respuesta combativa que hay que dar a las violaciones de precios, cuyas violaciones ahora toman una mayor dimensión y una mayor gravedad, porque estamos en un escenario donde estamos transformando los precios. Y entonces, si en esa transformación vamos a admitir que personas de manera pía, por decirlo de algún modo, ¿no?, pues incrementen los precios para seguir sosteniendo sus niveles de utilidad a costa de este incremento de precios o de violentar todos los atributos asociados a la relación calidad-precio, pues entonces se ha incrementado el rigor en las sanciones aplicadas. Por tanto, su objetivo es fortalecer ese enfrentamiento y además de enfrentarlo, pues sancionarlo con el rigor que lleva, y por eso las multas se han incrementado entre 2.500 y 15.000 pesos. Y en el decreto se reconoce la llamada contravención contra la que se está haciendo un enfrentamiento, que es la de los precios abusivos y especulativos. Toda persona que establezca, aun cuando viola los precios, pero una cosa es violar el precio y otra cosa es aplicar precios abusivos y especulativos e irracionales e insensibles. Y entonces yo lo digo así porque incluso en los comentarios de la población ha tenido muy buena acogida. Sí. El decreto. Ahora lo tenemos que aplicar bien, Randy. Hay que aplicarlo con sistematicidad, hay que aplicarlo también con ética. Las autoridades facultadas para aplicar este decreto, que están también contenidas en el mismo, tienen que realmente ser objetivos, tienen que ser imparciales, porque además la persona tiene derecho a establecer sus recursos de apelación, tiene un término de 30 días para también pagar esa multa antes que se duplique, pero si no la pagan vamos a ir directo a esa denuncia penal, porque usted ha incurrido en una desobediencia ante el incumplimiento de una sanción derivada de una contravención. Yo creo que esto, como mejor fuerza puede tener y como mejor lo podemos aplicar, es unido a ese enfrentamiento sistemático con la combatividad que lleva ese tema y con la ética del comportamiento de los grupos de inspección, que también en este sentido juegan un importante rol a nivel de los municipios. Algo que había reclamado la población, porque las contravenciones anteriores eran risibles en el nuevo escenario, por lo tanto había que tomar decisiones de este tipo, y es un tema, como usted decía, volveremos con él aquí a la mesa redonda en los próximos días. Bueno, María, nos quedan 3-4 minutos. Y me gustaría sus apreciaciones parciales o finales de lo que hemos estado hablando, y por supuesto que tendremos nuevos espacios con este tema. Bueno, voy a consumir menos del tiempo que tú dices. Yo creo que la ministra ha explicado 9 temas hoy aquí en esta mesa. Yo creo que los 9 temas explicados por la ministra, incluyendo lo del decreto ley, que es extremadamente importante, porque como dije, tenemos déficit de oferta, y no se puede dejar que la inflación cabalgue por sí sola. Habrá que enfrentarla administrativamente, aun cuando se usen otros mecanismos indirectos de control de inflación que se conocen cómo hacerlo. Me parece que es extremadamente importante el decreto que se hace referencia. Como te dije, hay varios temas que se siguen estudiando, y ratifico las palabras del presidente, palabras más, palabras menos. Lo revisaremos todo, se cambiará todo lo que haya que cambiar y pueda ser cambiado, y él también dijo en una de las provincias eso mismo, cambiaremos todo lo que se pueda cambiar y haya que cambiar sin limitar la esencia de la tarea de ordenamiento.
Yo creo que es válido revisarlo todo, rectificarlo todo, pero hay un eje central de eficiencia ante el trabajo, de más eficiencia del sistema empresarial, que eso sí no lo podemos limitar. Que esté todo el mundo tranquilo, que nadie va a quedar desamparado. Macy decía, estamos bajando los precios de los medicamentos y si alguien aún queda en una condición vulnerable, se atiende monetariamente. Y bueno, seguimos revisándolo todo, como te dije, hay varios temas en proceso y según se vayan aprobando y tomando las decisiones, nos veremos en otras mesas redondas. Muchas gracias. Gracias, Marino. Gracias, Macy, por haber compartido con nosotros esta tarde en la mesa redonda. Importante información y estaremos, por supuesto, llevando de la mano, acompañados, por un lado, la tarea de ordenamiento, por el otro, la implementación de la estrategia de desarrollo económico y social del país. Ayer hablábamos del trabajo por cuenta propia, ya están disponibles en Cuba Debate, en el sitio web del Ministerio del Trabajo, las 124 actividades que no pueden desarrollarse, algo que está todavía sujeto a que pueda tener alguna modificación, pero están las 124 ahí disponibles para información de todo nuestro pueblo, en Cuba Debate y en el sitio web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Así que muchas gracias a ustedes y nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Tendremos acá invitados al Ministro de Cultura y a otros representantes del Ministerio de Cultura para compartir con nosotros mañana en la mesa redonda. Buenas noches.